Proverbios 16:33 declara: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Vamos a ponernos cómodos esta mañana. El miércoles, los que asistieron al estudio, nos topamos con un hecho fascinante. El día de la expiación era el día más santo del calendario hebreo. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Ese día se ofrecían varios sacrificios, pero un acto sobresalía sobre los demás: la selección de 2 machos cabríos. Ustedes se acordarán, ¿verdad? Uno de ellos iba a ser degollado, sacrificado como pago por el pecado. El otro iba a ser liberado. No es difícil ver ambos machos cabríos, tanto el que era sacrificado como el que era enviado fuera, como 2 tipos de la sombra que había de venir. Esto es fascinante, ¿verdad? Este Salvador que había de venir, que salvaría a su pueblo. ¡Qué hermoso! Salvaría a su pueblo. El primer macho cabrío era sacrificado en el altar, modelando a Cristo por el pecado de su pueblo. El segundo macho cabrío era enviado al desierto para llevar los pecados de su pueblo. Ahora, vean lo que dice Levíticos 16:8. Y esta era la instrucción a Aarón, al sacerdote. Y echarás suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y antes de que continuemos, quiero que pensemos por un momento lo tedioso que era que los sacerdotes todos los días ofrecían sacrificios afuera del lugar santísimo. Pero una vez al año, todos los años, tenían que ofrecer este sacrificio donde la sangre se derramaba, la sangre era tirada. Ahora, esos sacrificios no calmaban la ira de Dios, ¿verdad? No, ¿verdad? No. Lo que calmaba la ira de Dios es el sacrificio de su futuro, el sacrificio futuro de su Hijo en la cruz. Eso es lo que, el Señor estaba completamente seguro, en paz, que su Hijo Jesucristo llevaría a cabo la redención de su pueblo. No había duda. Así que la sangre de los machos cabríos no era la solución. Ningún sacrificio trajo paz a la ira de Dios, mas el sacrificio futuro de Dios en la cruz. Ahora la pregunta, y por eso es fascinante este tipo de enseñanzas: ¿quién decidía la suerte de los machos cabríos? La instrucción era al sacerdote: tira la suerte. Pero ¿quién decidiría sobre quién o cuál macho cabrío viviría o cuál sería mandado al desierto? La respuesta ustedes la saben. ¿Quién decide las cosas? Dios. Fíjense lo interesante de esto. ¿Ustedes se acuerdan de un físico, cosmólogo,
que estaba en una silla de ruedas que hablaba con un sintetizador? ¿Se acuerdan de él? Stephen Hawking. Una de las maravillas de este siglo y del siglo pasado también. Stephen Hawking fue uno de los más grandes ateos. Terrible. Pero él llegó a la conclusión, y lo dijo en uno de sus más grandes famosos discursos en el Lady Mitchell en la Universidad de Cambridge, dijo que todo había sido predeterminado. Aquí tenemos a un ateo diciendo, un genio de esta época, diciendo que todo había sido predeterminado. ¿Se dan cuenta? Estamos hoy ante un mundo que cree que las cosas pasan al azar, que creen que las cosas suceden por el azar. ¿Quién es? Es Jesús. ¿Jesús quién? Jesús de Nazaret. ¿Lo dejamos entrar? Es que está necesitado, está desamparado. ¿Ese es el Jesús que servimos? No, de ninguna manera. Jesús es el Señor de la gloria. Estoy cansado de escuchar pequeños arminianos decir que Jesús es un caballero. No, es un caballero. Él toca la puerta. No tienes idea de qué estás hablando. Jesús es el Señor de señores, el Rey de reyes. Él toma lo que es suyo. Uno de los más grandes ateos había llegado a la conclusión que todo estaba predeterminado. Y muchos cristianos creen que ellos creen que pueden tomar una decisión. Nada en el universo ocurre sin la voluntad de Dios. Esto se acepta, pero se cuestiona. Todo el mundo piensa, sí, la voluntad de Dios, pero cuando los pushas, cuando los pones contra la pared, cuando empieza el interrogatorio, te das cuenta que no creen. ¿Por qué? Porque no hay paz. No hay paz en ellos. No creen que las cosas han sido ordenadas de una manera sobrenatural por aquel que ordena todas las cosas. La voluntad de Dios va antes que todas las demás voluntades. El yo quiero de Jehová es el florecimiento y origen de todo lo que se hace en el universo, de lo grande, lo pequeño, lo inanimado, lo animado. Fue el yo haré que trajo a los ángeles a la existencia y aún lo sostiene. Fue ese yo haré, fue ese yo quiero que da la luz a los ojos de los ciegos. Fue ese yo quiero que comienza, continúa y termina la obra en su iglesia. Así es. ¿Quién crees que comenzó la buena obra en ti? ¿Te tropezaste con el Evangelio? Es que me encontré una Biblia y la leí. El que vive y reina para siempre no había seleccionado de su rebaño, ¿que no es él el Rey de gloria? Cuando Jesús sanó al leproso, le dijo: sé limpio, quiero que seas limpio. Cuando Jesús iba a pasar de un lado al otro, decía: pasemos de este lado al otro. Todo lo que puede ser llamado bueno en el hombre o en el universo se origina en el yo quiero, Jehová de los ejércitos. Vamos a poner algo en claro. Yo no niego que los hombres siguen a Cristo. Amén, ¿verdad?
Pero no siguen a Cristo, pero siguen a Cristo después de que sus ojos han sido abiertos. Nadie sigue a Cristo antes de que sus ojos han sido abiertos. Sí, cierto. Seguimos al Señor después de que hemos sido sanados de aquel gran mal que heredé. Veamos lo que dice Hechos 2:23. También se nos dice que este Jesús fue entregado por el consejo determinado y la presciencia de Dios. Fíjense lo que dice Hechos 2:23. Y nada más le podemos dar gracias al Señor por las cosas que Él hace en cada uno de nosotros. Hemos pasado por los pasajes una y otra vez, y a veces hay detalles que no habían sido revelados, y da coraje. ¿Tantos años leyendo la Biblia? Hasta que vine a Jesucristo y Él abrió mis ojos y vinieron estos reformados y me enseñaron cosas que yo no había visto. Hermanos, ¿no da coraje? 15 años en la otra y llegas a este punto donde ya has pasado 80 veces. No es posible. ¿Esto es así? A este entregado por el plan predeterminado, el determinado consejo anticipado, conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Gloria a Dios, hermanos. La voluntad de Dios estaba allí. Dios permitió este acto de oscuridad que se hiciera. Es más, sabemos que este acto terrible de haber matado al Salvador fue planeado desde antes de la fundación del mundo por el Señor de gloria. Este resultado fue el hecho predeterminado, su consejo predeterminado. Pero prueba eso que Dios era el autor del pecado porque Judas o Herodes lo entregaron. Hermanos, pregúntense, ¿prueba esto que el Señor es el autor del pecado porque Judas o Herodes entregaron al Señor Jesucristo? No. Si no hubiera sido por el eterno yo quiero de Jehová, Cristo nunca había sido entregado. Pero prueba esto que Dios obligó a Judas a traicionar, o a Herodes a burlarse, o a Pilato a condenar al Señor de gloria. ¿Esto prueba que el Señor los obligó a hacer estas cosas a ellos? No. Los hombres actuaron de acuerdo a su naturaleza. Fíjense qué pasa aquí en Hechos 4. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Al oír ellos estos, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron. Pero antes que continuemos, acababan de quedar en libertad, ¿verdad? Los acababan de soltar. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo Pedro y Juan antes de ser arrestados? Estaban hablando del Evangelio, anunciaban a Jesús y la resurrección de entre los muertos. ¿Cuántos se habían salvado? ¿Cuántos se habían salvado, hermanos? Vean el texto. Como 5,000. Esta es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Antes
de que fueran arrestados, estaban predicando el Evangelio. Estaban predicando a Jesucristo. Así continúa Hechos 4. Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo dijiste. Fíjate lo que va a pasar aquí. Ellos van a mencionar el Salmo 2. Los apóstoles mencionan ahora el Salmo 2, porque se enfurecieron los gentiles y los pueblos traman cosas vanas. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, porque en verdad en estas ciudades se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, también los gentiles estuvieron ahí, y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito había predestinado que sucediera. Se habían juntado los 4 grupos en contra del rey de Israel por el consejo predeterminado de Dios. Creo que ya eran reformados esos 4. De alguna manera sabían que Dios había ordenado estas cosas, y a nosotros nos tardó 30 años conocerlas. ¿No te da coraje? ¿No te da hermano, no existe ese tipo de wow, ¿por qué no lo supe antes? Hubiera yo agarrado una Biblia y hubiera ido a la plaza a predicar. Hubiera yo agarrado una Biblia, me hubiera ido a los lugares donde no se predica la palabra de Dios. Amén, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Sí, yo sé que muchos no pueden decir eso, pero hay que decirlo, porque Cristo vive, Cristo reina, Cristo es el Señor que vuelve. Esa es la realidad. Gloria a Dios. Es posible tratar de pervertir este pasaje para probar que no hace referencia a la predestinación. No se puede. ¿Hace a Dios el autor del mal al que pasaje se refiere? No. ¿Debe ser Dios el autor del pecado? Porque dice que Israel, los gentiles, Herodes, Poncio Pilato, fueron reunidos para hacer lo que su consejo había predeterminado. No. ¿Fue la voluntad soberana de Dios que fijó la hora de tu nacimiento natural? ¿Sí? ¿Tú crees que es una casualidad? ¿Tú crees que el color de tu cabello es algo? Quiero que te veas y sepas que Dios todo lo ha planeado, y para Él es su gloria. La familia donde naciste, Él escogió a tus padres, Él escogió todo acerca de ti de una manera meticulosa. ¿Y crees que Él no tiene soberanía en el nuevo nacimiento? Solo una persona necia puede decir, bueno, Dios ha ordenado mi nacimiento en tal lugar, ha ordenado mi muerte en tal lugar, pero en cuestión de salvación, yo tomo mi decisión. Si se fijan en el día de la conversión, no se puede dejar que se determine nuestra propia voluntad. Dios determinó dónde, cuándo, cómo debíamos de nacer.
Es así, su voluntad debe ir antes de la nuestra al creer. Y es precisamente porque su voluntad va antes que la nuestra que estamos dispuestos a creer. ¿Escucharon? Escuchen. Su voluntad tiene que ir antes que la nuestra. ¿No fue esa la oración que hiciste esta mañana? Hermano, hágase tu voluntad y no la mía. Sea tu nombre glorificado y no el mío. ¿No hicieron en la mañana esta oración? Se levantaron, Señor, crece tú y yo debo ser reducido. Ese es un creyente, hermanos. Ese es un creyente. En un estado predeterminado, planeado, donde nada está hecho al azar. Porque aún lo que está hecho al azar, Dios lo ha predeterminado. Si no fuera por esto, nunca deberíamos haber creído en absoluto. Y el problema es que vivimos en un mundo caído, hermanos. Un mundo caído donde la gente, el pecado y el mundo habitan de una manera armoniosa. No hay bronca. No tenemos problemas con el pecado y el pecado no tiene problemas con el mundo. Todo fue planeado. Si te das cuenta, la Biblia es un libro sobrenatural. Tú lees la Biblia y tú dices, no es posible que alguien haya llegado a estas conclusiones. No es posible que alguien pueda haber escrito estos detalles. No es posible que esto haya sido planeado de una manera natural. ¿Cuántas gentes han tratado de ir en contra de la Biblia y se han encontrado creyentes? Han cambiado su forma de ser porque se encontraron en algo sobrenatural. Todo ha sido planeado. El tabernáculo en el desierto no había sido planeado. No había medidas específicas. No había algo exactamente hecho, un diseño. ¿No es así, hermanos? Hermanos, las iglesias, ¿quién sostiene a su iglesia, hermanos? ¿Seguro? Él sostiene a su iglesia. Él da los lugares de culto. Él lo planea. No son casualidades, no son las obras de los hombres. Hubiéramos huido hace muchos años. No son las obras de los hombres. Todo ha sido de una manera meticulosa, planeado. ¿Quién es el que llama a los hombres a servir? ¿Quién lo llama? ¿Quién los llama? Honestamente. El Señor, por supuesto. Digamos, entonces la iglesia, la gente debería estar consciente que Cristo no deja nada al azar, que todo ha sido planeado y que el mundo no entiende esto y que el mundo se alegra cuando la iglesia es perseguida, pero no la iglesia. ¿Acaso no es la voluntad de Dios que la iglesia sea perseguida? ¿Quién ha leído sobre la Reforma? Hermanos, ¿quién ha leído sobre la Reforma? Aún estos reformados iban a esconder a los lugares más remotos, a los Alpes en Suiza. Hasta ahí iban a perseguirlos. ¿Qué es lo que querían hacer? Juntarse para aprender más la palabra de Dios, adorar al Dios vivo. Hasta ahí llegaba la persecución. Hermano, tenemos que aprender a amar a Cristo en todas las circunstancias. Si Dios te ha llamado,
Y Dios te ha establecido como un predicador, Dios te ha establecido como un servidor. Acostúmbrate. Y yo tengo un dicho que les va a ofender. Lambe la yunta. Lambe la yunta. Acostúmbrate a trabajar de una manera rigurosa por el Señor. Amén, ¿verdad? De una manera rigurosa por el Señor. Hermano, nada va a importar. Nada de esto va a importar un día. Lo único que va a importar es ese día que te presentes delante del Señor. Eso va a importar. El predicador no viene en su nombre, viene vestido de una luz que no es la suya. Hermanos, ¿ustedes tienen idea cuánta gente vino antes de que se construyera este lugar a decirnos que no necesitábamos un templo? ¿Para qué quieren un templo? Ustedes no necesitan un templo. Pero les voy a decir algo. Gloria a Dios. Gloria a Dios en todos los aspectos, porque Dios ha contestado nuestras oraciones. ¿Sabes qué oramos todo el tiempo? Que la palabra viva y eficaz no falte en este lugar. Exactamente. A mí no me preocupa realmente los pequeños detalles. Me preocupa que cada persona que se acerque a escuche lo que dice la Biblia. Me preocupan que los que se acerquen estén cómodos, que puedan escuchar cómodamente, que se libren de toda manipulación de los hombres, de toda estratagema del diablo. Sí, hermanos, que no sean manipulados por los hombres y que conozcan el pan bueno, que conozcan el pan bueno. Fíjense qué pasaba en la iglesia de Corintios, hermanos. La iglesia de Corintios había crecido, había muchos dones, pero era un relajo. Había mucha gente que en los cultos se la pasaba hablando en lenguas. Y la recomendación del apóstol es esta: que se predique la palabra de Dios. Porque si un incrédulo entra por esa puerta y los ve a ustedes haciendo locuras, va a decir, ¿qué locura es esta? Pero si la palabra de Dios está siendo predicada en un lugar, Dios, el Dios de la gloria, va a abrir la mente de este hombre y va a decir, realmente Dios habita en ese lugar. Eso pasaba en la iglesia de Corintios, no es nada nuevo. La preocupación es que la palabra de Dios sea predicada. Sí, Dios obra en el universo, pero es en la iglesia donde suceden estas grandes cosas. Hermanos, gloria a Dios por su salvación, ¿verdad? Amén, ¿no? Fuimos salvados en diferentes lugares, en diferentes formas, pero fuimos salvados bajo la predicación de la palabra de Dios. Fuimos salvados en la iglesia. ¿Por qué voy a decir esto? Porque Dios puede salvar a cualquiera en cualquier momento, pero la mayoría de las salvaciones sucede en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Cuando el hermano se te acercó haciendo iglesia y te dijo, mira lo que dice aquí, y acudiste al lugar de reunión donde estaban los demás hermanos y glorificaste su nombre, y te des cuenta que no eras el único que creía eso. La soberanía de Dios está sobre todas las decisiones de los hombres. Quiero que vea la importancia que esto no se deja al azar, que esto ha sido planeado,
que Cristo es el que sostiene a su iglesia. Cristo. Vean esta parte. A veces tenemos esta forma de ser. Quiero que vayamos a este texto aquí en Jueces 5:25. Es un texto del Antiguo Testamento. Y vean lo que dice. Extremadamente interesante. Y hay una maldición. Hay una maldición para un pueblo, para Meroz. ¿Y quién es el que maldice a este pueblo? El texto dice, el ángel de Jehová maldijo a este pueblo Meroz. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, contra los fuertes. Si no me equivoco, el texto dice que no vinieron al socorro de Jehová. Pero ¿será que Jehová necesita socorro de algunos de nosotros, insectos? Pregúntate. No vinieron al socorro de su pueblo. Este pueblo no maldijo al pueblo de Israel, pero este pueblo no ayudó al pueblo de Israel. Y como no ayudó al pueblo de Israel, la maldición cayó sobre ellos. Hermanos, ¿ustedes creen que esto pueda suceder en una iglesia? Porque no somos partes de un cuerpo vivo que trabaja para la gloria, para la edificación. Digamos, es delicado este tema, porque nada se ha dejado al azar. Acuérdense, todavía seguimos tomando nuestras propias decisiones. Fíjense, ¿qué pasa aquí? Dirá alguien por allá, hermano, ¿y qué pasa con el libre albedrío? Y la respuesta sigue siendo la misma. Aquí está en el libro de Josué. Escoge hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Voy a volver de regreso al libro de los Hechos que leí. Los discípulos habían usado este salmo, el Salmo 2, el reino del ungido del Señor. Y habían usado esta parte. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su Cristo, contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Hermanos, tenemos la gran comisión en nuestras manos. Y se llama la gran comisión porque es el mandamiento que nos ha dejado el Señor para su pueblo, de ir y hacer discípulos y de bautizarlos en su nombre. Esa es la comisión para la iglesia. Si perdemos este enfoque, no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Nada ha quedado al azar. Dios ha predeterminado de una manera meticulosa todo lo que ha de suceder. Aún tu salvación
ha sido predeterminada por el Señor. Pero ¿a qué voy con esto? Ahora tenemos esta responsabilidad como hijos de Dios de seguir adelante con el Evangelio que Dios nos ha dado. Fíjense cómo termina este salmo. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya a los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibir amonestación, oh jueces de la tierra, adorar al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Hermanos, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. El Señor nos ha mandado a edificar su pueblo, a llamar a muchos, a trabajar. No es una casualidad que estés aquí. No existen las casualidades. Dios ha predeterminado y ha planeado todas las cosas. Ahora es tu responsabilidad. Tú vas a escoger a quién vas a servir. No es una broma. El año comienza, 2023 comienza, y tenemos que saber que tarde que temprano vamos a estar parados enfrente de un Dios vivo. Algunas personas han escogido la mejor parte. De alguna manera sobrenatural, Dios ha abierto los ojos de estas personas para saber lo que vale la pena. Eso es lo que nos debe de preocupar. Esto es lo que nos debe de preocupar. El Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar esta mañana todavía. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Y porque no has dejado nada al azar. Padre, es natural, Señor, que a veces no tengamos dirección. Algunos de nosotros no tuvimos dirección por años. Circunstancias, cosas en el camino, pero ahora hemos sido adoptados en tu familia, Señor. Ahora nos has dejado a un guía, Señor, a tu Espíritu Santo, el cual nos ha guiado a toda verdad. Padre, no nos dejes que nos confundamos, no nos dejes que nos separemos del camino, Señor, no nos dejes que el mundo nos deslumbre. Padre, no dejes que los problemas me deslumbren. Padre, déjame estar tranquilo. Padre, déjame descansar. Ayúdame a creer en ti. Ayúdame a ser más como tú. Ayúdame a saber que pase lo que pase, tú sostienes el universo. Padre, te pido por los niños de este lugar. Aquellos que han de crecer, aquellos que han de pregonar tu nombre. Padre, te pido por aquellas generaciones que vienen, Señor, porque sabemos
que tú sostienes el universo. Una hoja de un árbol no se mueve si no es tu voluntad, Señor. Padre, por eso es que te pedimos, Señor. Te pedimos por estos nuevos que vienen, Señor. Por estos niños nuevos que vienen, que asisten a este lugar, Señor. Que tú los cuidas, los protejas, Señor, y que sean, Señor, heraldos de tu nombre. Padre, te pedimos por este nuevo año que comienza. Un nuevo año lleno de retos, llenos de problemas, Señor, pero que tú tienes control, Señor. Padre, dame las fuerzas, Señor, para trabajar para tu obra. Padre, dame ese compromiso que necesito contigo, Señor, no con el hombre, contigo. Padre, dame esas ganas, Señor, de servir. Padre, que no se me olvide, que a pesar del éxito o cualquier cosa que nos suceda en nuestra vida, Señor, que toda la gloria y toda la honra sea para ti, Jehová de los ejércitos. Esto pedimos en el nombre que está ante todo nombre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.